muy buenas noches con todos. Les saluda Jesús Zapata, jefe de soluciones nutricionales de Alicor, jefe de marca. Muchísimas gracias por estar presentes en este webinar. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí. Tenemos ya cerca de 58, cerca de 60 personas que están conectadas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia y la medición de parámetros productivos claves en la producción porcina, ¿no? Nosotros como empresa siempre buscamos brindarle una información actualizada hacia ustedes y dentro de nuestro portafolio contamos nosotros con insumos proteicos como es la torta de soya, Santa Cruz, R-Trading, la torta de girasol fino, también tenemos la harina integral de soya, también contamos con insumos fibrosos como la harina residual de trigo, el afrecho de trigo, el acemite también, y también contamos con insumos energéticos, ¿no? En esta oportunidad, el expositor que está a cargo en esta exposición es el doctor Augusto Torero. En la siguiente lámina vamos a visualizar un poco sobre quién es Augusto Torero. Eh, Augusto Torero es un peruano, ingeniero zootecnista, graduado en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con más de 30 años de experiencia en el sector monogástricos. Cuenta con una amplia experiencia en los sectores de nutrición, producción pecuaria, macro y microinsumos, y dedicado a la práctica privada como asesor de empresas de producción porcina por más de 20 años, ¿no? Sin más que decir, le doy pase a Augusto Torero para que nos pueda brindar sobre este webinar. Gracias Jesús, buenas noches, gracias al equipo de Alicor por la colaboración de estas semanas previas para la preparación de este webinar y por la confianza en el encargo de prepararla. La presentación, igual que la que tuvimos hace poco más de un mes, dura unos 50 minutos, tenemos luego 10 minutos para preguntas y al final vamos a tener una presentación de una encuesta que les agradeceremos contestar. Si tienen preguntas, por favor, hacerlas en vía virtual, vía el chat, ¿no? Entiendo que el equipo de Alicor les va a hacer llegar la presentación a ustedes. No necesitan tomar fotos, si desean lo pueden hacer, pero sé que les va a llegar todo el material. Si se conectan de un celular, busquen el menú chatear y de ahí pueden hacer llegar las preguntas. Y si están en la computadora, en la pantalla del Zoom, también tienen esa opción. La idea es comentar los parámetros productivos claves en esta época en que estamos enfrentando costos altos, no necesariamente impuestos por nosotros, ¿no? Vivimos una situación global bastante crítica que nos lleva a probablemente los costos más altos de producción en los últimos 20 años. Que yo recuerde, nunca habíamos tenido un maíz tan caro. Lo más caro que yo había visto era $360 y hoy día hablamos de maíces de $440 bajando de barco, con lo cual fletes locales, distribución, molienda, nos pueden llevar a maíces de $470 o $480 puestos en comedero. No es el momento más fácil de nuestro negocio, pero definitivamente es el momento en que hay que revisar al detalle los parámetros productivos para entender dónde hacemos la plata, dónde la perdemos, si fuera el caso, y dónde tenemos que ajustar para cambiar esas situaciones. Vamos a hablar de 6 parámetros productivos claves. Vamos a hablar de la tasa de parición, el cómo calcular los partos hembra-año, cómo contar los días no productivos y cuánto significan en nuestro sistema, cómo medir los destetados por hembra-año reales, no los destetados por semana o no los que recordamos, porque como granjeros, y me incluyo como granjero, siempre recordamos a la marrana que más destetó y no vemos el número promedio y mucho menos lo anualizamos. La conversión alimenticia, un parámetro que va directamente relacionado a nuestra eficiencia económica, es un dato que puede ser un poco difícil de calcular, pero que nos va a decir si estamos usando bien el alimento o no, que saben ustedes es el 80% de nuestro costo, y que definitivamente si no lo controlamos, si no medimos esa conversión, el negocio no va a caminar.
Y finalmente, un número que poco a poco va subiendo, porque los pesos de venta en el Perú van aumentando, y que es un índice claro de cómo diluimos el costo de las hembras en el año, ¿no? Mientras más kilos vendamos, esa hembra nos sale menos costosa, que termina siendo un costo fijo. Antes de pasar a los parámetros como tal y a la forma en que los calculamos, quiero fijar tres definiciones que tienen que quedar claras y que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Las voy a mencionar a lo largo de toda la presentación y por eso quiero comentarlas. Hembra trabajando. Cuando yo le pregunto a un granjero cuántas marranas hay en granja, cuántas marranas tienes o cuántas hembras trabajando hay, me dicen 100 marranas, 200 marranas. Siempre es un número exacto, redondo, 150. Y cuando voy y reviso los papeles, resulta que el hombre tiene 15 hembras por descartar, que no consigue vender, porque cuando el precio se pone difícil, vender marranas de descarte es difícil. Si las granjas están lejos de los centros de consumo, que ocurre cada vez más, viene el descartero cada 15 días y esas cerdas siguen en granja. Esas hembras están trabajando, a pesar de que ustedes hayan decidido descartarlas, porque siguen comiendo, siguen teniendo nuestra atención, siguen generándonos costos. Como definición, toda hembra trabajando es cualquier animal de la granja, marrana, que tenga por lo menos un servicio, que haya sido montada una vez y que esté alojada en el plantel. Incluye las hembras por descartar que no han salido de la instalación, lo que les acabo de comentar, porque siguen comiendo, siguen ocupando espacio. Y en algunos casos, en el cálculo de algunas empresas y algunos software de registros, incluyen a las chanchillas, es decir, a la hembra de reemplazo, desde el momento en que ellas son identificadas y aretadas para sumarlas al stock, no necesariamente servidas, lo cual implica un número bastante más amplio que reporta un granjero e implica también días no productivos que a veces no contamos. Otra definición que tiene que ser muy clara es la cuota de montas. Esta cuota de montas es el número de servicios, sean semanales, sean mensuales o sean los que hemos decidido en función de la banda con la que trabajamos. Si nosotros decidimos montar hembras cada semana, nuestra cuota de montas será semanal. Y tiene que ser una cuota acorde al tamaño de granja, acorde al tamaño, a la cantidad de animales que podemos albergar por etapa. Si tenemos, por ejemplo, 20 parideras por semana, no podemos servir 50 hembras y después preguntar dónde las hago parir. Tampoco podemos servir mucho menos porque generamos un forado en el flujo económico. Entonces la cuota de montas se ajustará en función al tamaño de granja, al número de madres y al flujo de cerdos con el cual pretendemos llegar al mercado. La banda puede ser semanal, puede ser de cada 3 semanas, hay gente que hace banda mensual, sirven solamente una semana del mes y no sirven hasta, hasta la primera semana del siguiente mes y así. Está en función de los días de destete, del tiempo en que tenemos espacio, etc. Pero una vez que la fijamos, debe ser cíclica y cumplirse todo el año, a menos que se cambie el tamaño de granja o se decida cambiar la cuota, pero la cuota demora una vuelta entera, 5 meses, en ser cambiada. Entonces, es algo que tiene que quedar muy claro. La cuota de montas se fija y se mantiene. Y la chanchilla, toda hembra que está siendo levantada, criada desde los 120 días más o menos que seleccionamos las hembras de reemplazo, para cubrir los espacios que van a dejar las hembras que descartamos por productividad o por edad, ¿no? Y debemos considerar una chanchilla desde el momento en que la identificamos y la separamos de su lote de engorde o la separamos y la cambiamos de instalación. ¿Okay? Desde el momento en que le ponemos la primera vacuna, que puede ser una vacuna micoplasma o una vacuna cólera según el manejo que tenga el plantel, y desde ese momento les aplicamos manejos diferenciados. Empezamos a mirar los celos, se les cambian las dietas, se cambia la densidad del corral, ya no pueden ser manejadas como un gorrino de engorde, pero hay un montón de detalles que van sumados a esta categoría, digamos, de chanchilla que tienen que ser considerados. Uno, porque implican manejo; dos, porque implican costo; y tres, porque la chanchilla es el futuro de la granja. Vamos avanzando con la tasa de parición. A veces hay algo de discusión, unos contestan la fertilidad, otros contestan por la tasa de parición. El dato
exacto es que la parición es el número de hembras que llega realmente a parir por cada 100 hembras servidas, o por el total de hembras servidas, depende de cómo lo quieran calcular, pero el número es igual. Controlamos primero, servimos hembras, según cuota o según, como decía, trabajar la granja, y a los 21 días controlamos la fertilidad primero. Significa que cuántas cerdas de las que preñamos, sean servidas por inseminación o sean montadas, porque actualmente todavía hay algunos que trabajamos con monta natural, y a los 21 días, 18 o 21 días, revisamos cuántas preñaron realmente. Ese es nuestro primer dato, pero para mí ese dato es fertilidad. ¿Cuántas fueron fértiles a la primera fecha de probable retorno de sexo? Si no retornaron, preñaron, ok, nuestra fertilidad tiene un valor X, que puede ser 100%, 95, 90, 80, dependiendo de la calidad del trabajo y el estatus sanitario de la granja también. Luego de eso, tenemos 90 días más, ¿no?, hasta que la hembra llega a maternidad. En esos 90 días más, eventualmente podemos perder algunas hembras. Algunas que repiten a los 42, que pudiera ser una hembra que a los 21 días repitió y no la vimos, o que efectivamente reabsorbió y retornó a celo al día 42. Podemos tener eventualmente algún aborto, son lamentablemente bastante comunes hoy, cuando el hato nacional tiene un nivel de PIRS muy alto. También puede pasar que perdamos una hembra porque se postró, se rompió una pata, porque, en fin, no sé, se prolapsó por edad, digamos, el animal ya claudicó, tiene muchas laceraciones en patas, etc. Y las vamos descontando del número original de servidas. Entonces, entre las que perdemos por fertilidad y las que perdemos en los siguientes 90 días por alguna falla adicional, ya no paren todas las que preñaron, paren un poco menos. Ese es el valor de parición, las que realmente llegan a parir. Y tenemos, como les digo, dos puntos de control: los 21 días y luego los 90 días de gestación. Restamos y lo que nos queda es lo que realmente parió. Esa es nuestra tasa de parición real. Entonces, ese es el dato que debemos aportar, porque de nada nos sirve tener 100% de fértiles si luego perdemos 30% de animales porque se saltan del corral y se golpean, porque se pelean entre ellas en la posibilidad de tenerlas en corral y se generan abortos, porque abortan por tema sanitario o por tema a veces nutricional, etc. El dato es las que realmente llegan a parir. Esta tasa de parición va directamente relacionada a nuestros costos. ¿Cómo así? Hembra que servimos y no preña, durante 21 días come y no produce nada. Esos días están vacíos y esos cuestan. Y otro dato que influye en nuestros costos es la cantidad de dosis de semen que gastamos por preñez. Habitualmente las granjas que visito me dicen 2 dosis de semen por servicio o por hembra, ¿no? Una por servicio, 2 por hembra. Algunos me dicen, no, 3, porque acá los celos son más largos. Deben ser unas marranas especiales, pero depende mucho del trabajo, si detectan mañana tarde, si inseminan solo mañanas o si inseminan mañanas tardes, depende del sistema. Pero digamos que todos usan 2 dosis de semen por hembra servida. Cuando ustedes tienen repeticiones, las dosis de semen por preñez aumentan, porque las que gastamos en las hembras que no preñaron, se las tenemos que cargar al costo de las que sí preñaron. Si su fertilidad no es buena, ese costo se eleva. Si la fertilidad es promedio, digamos que están en 95, 90, no son malas fertilidades, son buenos valores, hay que cargarle 10% del valor de dosis a las que sí preñaron. Entonces ya no es 2 dosis, es 2.2. Si el valor comercial de una dosis de semen, una botellita o un sachet o un cochet, es más o menos 10, 12 dólares, dependiendo qué tipo de semen compramos y dónde compramos. Entonces, una cerda con 2 dosis, digamos que gastamos 20 dólares, cuando ya aplicamos la tasa de parición, ya no gastamos 20 dólares en ella, sino 22 o 23, 10% más por las que han fallado. ¿Cómo la calculamos? Los mismos números que les mencioné: 100 servidas, a los 21 días teníamos 96 preñadas, hasta ahí nuestra fertilidad era 96%, al día 42 repitió otra, nos quedan 95, y esas 95 llegan a parir. Nuestra tasa de parición es 95%. Ese es un número fácil porque está hecho con 100.
Si tuviéramos que servir 65 y al día 21 solo repite una, pero al día 42 tenemos que hemos perdido 3 más, nuestra parición será 61 llegan a parir sobre 65 servidas, nuestra tasa de parición es 94, que sigue siendo alta, ¿no? Y el dato de abajo también solo para que vean números distintos. Aquí solamente fallaron 2 y se mantuvieron las 122 siguientes hasta el parto, 98% tasa de parición. Este cálculo puede ser hecho en forma mensual, puede ser hecho en forma semestral. Lo interesante es que lo hagamos siempre, ¿no? Lo que yo suelo pedir es que sea hecho en ciclos de 5 o 6 meses y que cada mes eliminamos el mes más antiguo y cargamos el mes más reciente. Entonces nuestra ventana de medición siempre son 6 meses para ver cómo evoluciona este dato, si sube, si baja, si se mantiene estable, que es lo más interesante, ¿no? No olvidar que se suma toda hembra servida, sea inseminada o sea montada. Me pasa con mucha frecuencia que cuando no es el dueño quien está metido en la producción directamente, algunas personas deciden, esta la vamos a servir, pero no la vamos a poner en la lista, porque es muy probable que repita celo. O sea, la ponen para cubrir la cuota y cuando repite ya no la descuentan. Y cuando van al análisis y dicen, tuvimos 100 servidas, 90 paridas, deberíamos haber gastado 2 dosis de semen cada una, 200 dosis. Y cuando van al conteo han gastado 210, porque hubo algunas servidas que no se contaron. Y no contaron cuando repitió tampoco. Entonces, este dato hay que estar constantemente mirándolo, sobre todo considerando lo que cuesta el semen, sea producido en granja o sea comprado, y porque además nos va a decir con mucha certeza cuántos partos debemos esperar en el bloque mensual, en el bloque semanal o en el bloque semestral si desea manejarlo. Porque ahí nace nuestro sistema de producción, en cuántos animales tenemos por parir y luego cuántos lechones logramos por parto, ¿no? Se congeló la imagen, a ver. Aquí estamos. Entonces, recordando lo que les acabo de decir, hay que tener en cuenta la cantidad de dosis de semen usadas realmente por preñez, va al costo, ya se los expliqué, y para tenerlo rápido en mente, una tasa de parición del 90% implica 10% de dosis que se han gastado y que no han dado resultado y que se deben cargar al costo de las que sí preñaron, con ese valor referencial de dosis de semen. No se olviden que pueden ir anotando las preguntas en el chat y las vamos a poder revisar al final. Partos por hembra año. Aquí otro dato que mucha gente más o menos maneja en mente, pero que pocos calculan al detalle, ¿no? El parto por hembra año se calcula considerando los partos totales de la granja en un periodo calendario de un año, no tiene que ser del 1 de enero al 31 de diciembre, puede ser de un 31 de julio hasta el 30 de julio del año siguiente, 365 días. Se puede calcular por etapas, por 6 meses, por 8 meses, anualizarlo. Lo importante es tener el cálculo correcto, ¿ok? Y el cálculo correcto parte de total de partos efectivos dividido entre el total de hembras trabajando. Si quieren, volvemos a la primera lámina. La hembra trabajando es toda aquella hembra que esté en la granja, comiendo, que haya tenido algún servicio, aún estando vacía, aún estando por ser descartada, mientras está en la granja, se cuenta como hembra trabajando. Entonces, ocurre que a veces uno demora en el descarte, ocurre que a veces hay falsas preñeces, etcétera, etcétera, y uno decide no contarlas, y el número de partos por hembra año se incrementa. Pero cuando pone la data real, el número de partos por hembra año reales se cae, ¿no? Y es un indicativo crítico de eficiencia. Este dato de partos por hembra año influye y a la vez está influenciado por la duración de la lactancia. Mientras más larga la lactancia, menos partos efectivos logramos en el año. Al lograr menos partos efectivos, podríamos decir que hay una eficiencia por capturar si reducimos el número de días de lactación.
pero también hay un efecto benéfico en las lactancias más largas, ¿no? El lechón nace más grande, sale más grande, más preparado para comer, son decisiones. Si ustedes tienen una muy buena recría, podrían destetar antes. Si tienen una recría no muy cómoda o tienen poco espacio, es mejor estirar un poquito la lactancia. Si no acceden a buenos alimentos destetadores, una lactancia de 24 a 28 días es probablemente la mejor solución. La tasa de parición influye en los partos por hembra año, definitivamente. Una tasa de parición más alta nos va a permitir obtener más partos por hembra al año. Y los famosos DNP o los días no productivos van a estar aquí. Ahorita los vamos a sumar y les vamos a mostrar el efecto económico, porque quizá no veamos los días, están siempre ahí, quizá no los vemos, pero económicamente nos significan un número importante, ¿no? Se traducen en alimento, en mano de obra y en ocupación de espacio. ¿Cómo calculamos estos partos por hembra año? El ciclo normal, que la mayoría de nosotros vemos, es 115 días de gestación, 21 de lactancia y 4 o 5 días vacíos entre el destete y la nueva monta. ¿Ok? Eso nos dan ciclos de 141. 365 días del año entre 141 nos dan un proyectado de 2.59 partos por hembra al año. Es fantástico. ¿Cuántos lo logramos? No creo que muchos. Debemos estar la gran mayoría por 2.45, 2.48. Podemos hacer el cálculo con una lactancia un poquito más larga, 24 días, y vemos cómo baja el índice de partos por hembra año proyectados. Si aún estiramos más la lactancia, estos partos por hembra año se van a 2.43. Nuevamente proyectados, porque esto asume un 100% de eficiencia, un 100% de fertilidad, un 100% de parición. Como esos números van cayendo, porque eventualmente algunas fallan, hay animales que fallan por ellos, la hembra tiene algún problema sanitario y no lo hemos sabido, porque se desgarró en el momento del parto. A veces fallamos nosotros, los operarios, no inseminamos bien, inseminamos apurados, apretamos la botellita de semen y no esperamos a que tempere, ese tipo de cosas, y la fertilidad o la preñez falla y nuestros números de partos proyectados se caen un poco. Entonces, factores a considerar aquí a la hora del cálculo: la gran mayoría de hembras híbridas de hoy ya no tienen 115 días de gestación, ni 114 como todavía lo veo en muchos lugares. Si estamos cerca ya los 116, 115.7, 115.8. Entonces, considerar ese dato a la hora de calcular. La mayoría de nosotros también vamos prolongando lactancias, como les dije, por la dificultad a veces de acceder a buenos destetadores y por la necesidad de tener un lechón más preparado para comer, ¿no? Que nos va a facilitar el manejo futuro. Y este dato de partos hembra-año siempre debe compararse con el total de destetados. Tener 2.59 partos con 8 destetados por hembra no nos sirve de mucho. Debemos buscar un 2.40, un 2.45, con por lo menos 12 destetados por hembra, para que los números sean realmente, estén a tono, ¿no? Porque tener mucho parto por hembra año con poco destetado no nos da eficiencia ninguna. Disculpen, aquí se pasó un par de láminas. Ahora sí. Ahora vamos a hablar del día no productivo, o los días no productivos. Aquí podemos discutir toda la noche, ¿no? Los días no productivos o los días abiertos, como los mencionaba Frank Aerne en uno de sus libros ya algo antiguos, el libro tiene más de 15 años, son los días en que la cerda adulta o nulípara, una nulípara es una hembra que no ha parido todavía, no están gestando ni lactando. En pocas palabras, no están produciendo nada. Están vacías por algún motivo, porque están en el intervalo de destete a nueva monta, porque están vacías esperando recuperar su condición corporal luego de un destete muy exigente, o porque las inseminamos y no preñaron y tuvieron 21 días comiendo sin producir nada, o 42 días en algunos casos. Entonces, los días no productivos son días con mucha importancia económica. La hembra genera gastos en esos días: consumo, mano de obra, espacio ocupado, y no genera ingreso. En el Perú, el promedio de un día no productivo cuesta entre 5 y 6 soles. Ahora les voy a mostrar el cálculo, ¿no?
Digamos, de matemática básica, por cada destete, nosotros tenemos 4 días no productivos, por cada ciclo productivo, porque son los días entre que la marrana es destetada y es vuelta a servir. Si bien esos días la hembra está recuperando físico, la estamos cuidando para que tenga una ovulación potente, algunos usamos dietas especiales, etcétera. Esos 4 días, que pueden ser 5, que pueden ser 6, algunas veces 7, 8, 10, que por condición física del animal nos cuestan y en ese momento no producen nada. Entonces, el cálculo tiene que ser, digamos, rígido ahí, ¿no? Los días de servicio a repetición de celo, que son los más críticos, porque perdemos 21 días y 2,5 kilos de alimentos si es una destetada, son impactantes. Y un cálculo que algunas granjas no consideran. Según el tipo de genética que usen, ustedes pueden servir a las hembras a los 210, 240 o 270 días, por lo menos de las 3 genéticas importantes existentes en el Perú. Entonces, si ustedes no sirven a los 210, o sea, la genética les dice sirve a 210 y no la sirven, esos días extras son días no productivos. No la sirven porque cubrieron su cuota y no necesitan la chanchilla, va a estar 21 días más comiendo hasta que vuelva a entrar en celo y la pongan en el siguiente lote. Si no la sirven porque no vieron el celo o no lo programaron a tiempo, va a comer 5 o 8 días y van al costo. Si no la sirven porque no tiene el peso, perdimos tiempo y dinero, porque para que alcance el peso puede pasar un mes y ya un animal pasado en edad no va a tener tampoco el resultado productivo esperado, pero adicionalmente nos va a sumar días no productivos a la ecuación. Aquí vamos a hacer un cálculo sencillo. En un ciclo normal, con 115 o 116 días de gestación, 21 de lactancia y 4 días de destete a nueva inseminación, ahí ya tenemos 4 días. Si la hembra repite celo, tenemos 21 días. Más 4 de destete a celo, 25. Y si descartamos una hembra 3 días después del destete, esa hembra nos suma 3 días, ¿no? Tenemos los parámetros. Todo tiene que ser registrado en un planillón o en una tarjeta donde uno ve cuántos días el animal gestó realmente, cuántos días lactó realmente y cuántos días demoró en ser vuelta a servir o cuántos días demoró en ser eliminada en granja. Calculamos el promedio en el Perú está alrededor de los 20 días no productivos por marrana, o sea, en la media de la granja, ¿no? Y eso tiene un costo importante. Vamos a verlo. Si tuviéramos los 2,4 partos y un plantel de 100 hembras, esperaríamos 240 partos al año, ¿ok? 4 días vacíos por cada uno de esos partos nos dan 960 días no productivos en el año. Si la fertilidad de granja es 90%, sabemos que hay 24 fallas. De 240, para tener 240 partos, asumiendo que el 10% falla, debemos servir 24 hembras más. Esas 24 fallas, cada una genera 21 días no productivos, 21 días vacíos. Multiplicado por 24 nos da 504 días adicionales. Por mala condición, eventualmente podemos dejar un 10% de hembras sin servir hasta que recuperen condición. Ahí tenemos 21 días más. De los 240 partos del año, un 10% de las destetadas salen delgadas, se quedan sin servir, 21 días extra, 500 días más al inventario. Un dato inevitable, 40% de reemplazo anual. Si tienen 100 madres, ingresarán 40 chanchillas anuales. Cada una de esas 40 chanchillas, si deseamos, primero descartamos esa hembra en 3 días, 40 hembras por 3 días, 120 días más no productivos al inventario. Si quieren contar el levante de la chanchilla, son 60 días por cada una de esas 40 chanchillas, y son 2.400 días. La suma total nos da casi 4.500, los 6 soles nos da como 30.000 soles al año gastados en alimento, gastados en mano de obra, gastados en instalación, que no nos han dado retorno. Algunos cuentan la chanchilla y otros no la cuentan. La gran mayoría de granjas en el Perú no cuentan las chanchillas en la etapa de levante. Las cuentan si la chanchilla demora en ser servida.
Entonces, con 20 días en promedio, 21 días, cuando no incluimos la chanchilla, digamos que a 6 soles son 120 soles de costo por hembra instalada por efecto de días no productivos. Entonces ya ustedes saquen la cuenta con su propia operación. Para hacerles más fácil el cálculo, 2 kilos día de alimento, porque es lo que comen las chanchillas, las adultas y las que están por descartarse, a menos que no les den de comer. Ahí ya gastaron 3 soles 70. El espacio, he hecho un cálculo referencial, asumiendo que una posición de gestación cuesta 500 soles, el piso más la jaula, y que en 5 años pagamos esa jaula, ¿no? esa posición. Entonces el costo dividido entre su vida útil entre los 365 días del año. Una marrana que se queda en una jaula un día sin trabajar nos cuesta 27 centavos de sol. El mismo cálculo para una paridera, que más o menos cuesta 1.500 soles, dividido entre los 5 años en que esperamos pagar la inversión, entre los 365 días del año, una marrana que ocupa una maternidad sin producir, porque digamos llegó y no parió, porque la destetamos y no tenemos dónde ponerla, nos cuesta 80 centavos de sol adicional. La mano de obra. Un operario hoy día más o menos es responsable por 40 madres. En granjas más grandes estos números son mayores, ¿no? Un operario se hace responsable por muchas más madres porque tiene sistemas que facilitan la labor, reparto automático de alimento, cortinas que se manejan con malacate, etcétera. Pero estamos hablando de una operación, digamos, de regular a mediano, ¿no? Entonces, más o menos la proporción es esa. Ese operario nos puede costar, sin leyes, este es el nuevo salario, 1.025, entre los 40 animales, ese señor nos cuesta 25 soles al mes por marrana. Y entre 30 días nos cuesta 0,85, 85 centavos de sol por marrana por persona. ¿Ok? Entonces este señor nos cuesta esa cantidad por cada animal que no se ha ido, porque igual tiene que ir a mirarlo, si se paró, si tomó agua, si estaba herida o coja, si sigue caminando, etc. Lo cual nos lleva a 5,60, 6 soles es un valor bastante referencial, ¿no? Entonces saquen su cuenta, cuántos días vacíos tenemos, cuántos son evitables y cuántos no, ¿no? Óptimo sería, por ejemplo, decido descartar hoy y hoy en la tarde la marrana ya está, si no está en matadero, por lo menos está fuera de la granja. Óptimo también sería que no haya chanchillas que demoren en ser servidas, porque es un número bastante crítico. Y óptimo también sería poder lograr valores de fertilidad cercanos a los 98, 97, para tener menor cantidad de días no productivos por hembras que no preñaron. El otro dato que es importante es la cantidad de hembras que salen muy delgadas de maternidad y que requieren descansar, que es un dato casi inevitable, pero mientras menos sean, menos nos van a afectar en términos de costo. Aquí hago una referencia a las chanchillas. Mucha gente dice, ¿la sumo o no la sumo? Pero la definición lo tiene ahí. O sea, están trabajando. Perdón, no están trabajando porque no están preñadas. Están siendo levantadas. Pero consumen alimento, requieren atención, requieren vacuna, requieren espacio y no es un metro. No es 1 metro por animal, es 1,5 metros, 2 metros, dependiendo del tipo de línea y lo que recomienden, si el piso es slat, no es slat, tienen que ser bañadas. Hay trabajo, cuesta. Entonces, tenemos que considerar eh, el costo de estos animales, ¿no? Además de lo que nos costó criarlas, o sea, si las compramos o si las produjimos en granja, tienen un costo, y a ese costo hay que cargarle estos extras, ¿no? De los días no productivos que generan. Destetados por hembra al año. Es un dato al que nos gusta a todos comentar, mis marranas destetan mucho más, etc. El destetado tiene un montón de factores que influyen en cómo se obtienen y cómo se logran, ¿no? Están asociados al potencial genético de la granja. Las hembras, las genéticas de hoy hiperprolíficas, ya vemos en muchas granjas sostenidos de 6 meses pariendo 15 nacidos vivos o 15 puntos y algo totales. Ya es bastante común, lo vemos en muchos lugares, y eso es potencial genético y el manejo adecuado para lograr ese potencial genético. La sanidad tiene que ver definitivamente, nuevamente mencionamos al PIRS,
70% de los planteles del Perú tienen PIRS y eso golpea directamente en el número de nacidos. No les digo que a todas las hembras las golpee, pero golpea algunas, entonces tienen 10 partos muy buenos y los 2 últimos partos de la semana, 9 vivos, 5 momias y perdimos, ¿no? Pero partimos, nuestro número de destetados por el año parte de cómo nacen, y este es el primer factor. Las mejores granjas en la región, y este es un dato que sé que es de uso público, llegan hasta 32, ya superan los 30 destetados por hembra al año. Entonces, hay que ponerse a pensar, yo en mi granja desteto 24, el vecino desteta 32, él tiene un costo tranquilamente 30% menos que el mío en cuanto a productividad, ¿no? Si o sea, el costo de mi marrana yo lo divido entre 24 y él lo divide entre 32. Tiene mejores costos que yo, basado en su nivel de destetados. ¿El manejo influye mucho? Sí, claro. El manejo influye en cuántos lechones logramos sacar vivos de la maternidad, ¿no? Si la instalación está buena, si el manejo es consecuente día y noche, si evitamos aplastamientos, si ayudamos al lechón a lactar tempranamente para que tenga fuerza y evite ser aplastado por la madre, etc. ¿Se necesita mucha data aquí? Sí, data veraz, que no nos escondan los muertos, que lo esté anotado en la tarjeta de cada marrana, cuántos nacieron, cuántos realmente logró. Y no olvidarnos que es algo que muchos granjeros compartimos, ¿no? O sea, el dato de destetados, ¿no? Y mientras más veraz sea, más cerca estaremos a entender si nuestra operación es realmente eficiente o no. Muchos me dicen matemáticamente, sí, 12 nacidos, 11 destetados. Ese valor ya no es bueno, porque eso indica que perdemos 10% de los lechones en la maternidad. Hoy día deberíamos hablar de 14 nacidos y de repente un 13 y algo destetados, o sea, perder 6, 7%, no más, porque si no, vamos a quedar en desventaja. Con 13 destetados por 2.4 partos, digamos, que logramos, tenemos ya casi 30 animales logrados en el año. Ya el número cambia radicalmente, dramáticamente de los 26, 28, en los que muchos nos ha costado mucho llegar. Bueno, hay un paso más, 2 más, 3 más, llegar a 31, ¿no? Un ejemplo fácil, y que es que justamente es donde ahí nace la confusión o el error, ¿no? 700 destetados entre 60 hembras de la semana nos da un 11,66, ¿no? Pero si vamos a aplicar el dato de total de hembras trabajando, nuevamente toda hembra trabajando es aquel animal que está en granja, comiendo, así la vaya a vender mañana, la conté hoy día, está trabajando hoy día. Mañana ya no, porque ya la vendí, pero hoy día está trabajando. Cuando uno hace la medición y dice voy a medir en estos 6 meses, digamos que el 1 de febrero al 31 de julio, 6 meses calendario, hago los inventarios, no es que busco un valor promedio, cuento exactamente cuántas había por mes y divido entre el número de días, promedio cada mes y sumo los 6 promedios. Y ese es el valor real de hembras trabajando. Y ese valor real dividiré todo lo que desteté en esa etapa. Y ese valor me va a dar los destetados por hembra. Si lo hago en 6 meses, me dará la mitad, lo multiplico por 2 y digo, el valor es este y proyectado debería llegar a tanto. No conozco ninguna granja que tenga éxito si ese número no tiene por lo menos un dígito 2 en la primera parte. O sea, el que desteta hoy menos de 20 por hembra año no va a tener manera de seguir adelante en el negocio. Tienen que estar hoy día mínimo en 24 y para ver azul, 28. Para ver doblemente azul, es decir, algo de ganancia, deberíamos estar sobre 30 o 31. Y hay varias granjas, aún con PIRS, que lo logran. Seguramente si no lo tuvieran llegarían a los 31, 32 con comodidad. Pero es un número en el que hay que estar muy, muy muy cerca a la data y para corregir cualquier error, si el problema es mortandad en maternidad, si el problema es nacidos, hay que trabajar en la genética, si el problema es que se mueren por inanición, entonces habrá que trabajar en nutrición, etc., ¿no? Manejos críticos para lograrlos, ya los he mencionado, pero la lámina nos apoya. El manejo de periparto es crítico, la toma de calostro. Si no toma calostro el lechón, se va a morir, no va a llegar a ser destetado. Descole y tatuado, ya no pongo ni descolmillado, ni
ni otras labores de manejo que a veces son muy agresivas con el lechón. Yo hoy día descolo por necesidad para evitar mordeduras de cola en recría, pero muy probablemente en los años siguientes ya no descolemos, porque se harán jaulas más grandes y evitamos una labor que es traumática y que nos puede costar un lechón por una herida mal cicatrizada o porque el animal quedó muy estresado, muy sentido y simplemente perdió interés en la lactancia, ¿no? El tatuado sí, porque el tatuado nos permite seguir al animal en cualquier etapa de su vida. Hoy día yo ya empiezo en operaciones muy grandes a tatuar solamente 1 o 2 lechones por camada. Como todos se van a mover en grupo, si yo quiero llegar a una recría y saber qué edad tienen, debería, si tengo, digamos, 200 animales que vengan de unas 16 camadas, sé que por lo menos tengo 30 animales tatuados que me van a dar un promedio de edad. Ya no tatúo a todos. Minimizo labor, cada vez tenemos menos gente, minimizo el riesgo, ¿no? Porque es una herida abierta, si bien las tintas eh, tienen antisépticos y tienen incluso calmantes del dolor, es una labor que puede generar, ahí a veces dañamos un pequeño vaso, se inflama la oreja, se hincha, se infecta y perdemos al lechón. Entonces, tatuar lo indispensable para la identificación y ya, como les digo, no descolmillo para evitar que el mal descolmillado nos cueste lechones, porque el lechón no va a poder sujetar bien el pezón, porque se le va a infectar el alveolo del diente. Obviamente, si la marrana no tiene leche, con o sin colmillos va a ser un problema. Entonces, trabajar en la hembra para que haya leche y el lechón no la muerda, ¿no? Eventualmente puede haber problemas más adelante, sí, pero cuando el lechón no descolmillado se mueve en una granja limpia y sana, no pasa nada. Cuando las instalaciones no son adecuadamente manejadas, sí podría haber problemas, ¿no? No olvidarse que la mortalidad crítica está en los primeros 4 días y muchos de esos son aplastados. Entonces, reforzar el manejo en los primeros 4 días para evitar perder esos lechones que después del 4.º día ya van a reaccionar rápidamente cada vez que la marrana gruñe para echarse, cada vez que la marrana se mueve, van a evitar ser aplastados. Los primeros 4 días son críticos, ¿no? Si pasan esos 4 días, ya su nivel de mortandad va a ser mucho menor y su número de destetados por hembra año definitivamente va a subir. No se olviden, si hay preguntas, las vemos al final, vayan pasándolas por el chat, que Iván las va a exponer todas al final y las vamos a poder atender. Ya pasamos un poco de los números que se obtienen en granja, ahora vamos a ver un número que es crítico, que está directamente relacionado al costo y que muchas veces se calcula al ojo, ¿no? ¿Por qué decimos que es un dato directo de eficiencia? Lo acabamos de mencionar, 80% de nuestro costo está en alimentación y con los costos de hoy no nos podemos dar el lujo de dejar que el alimento que entra a granja no genere kilos. Todos los alimentos que entran a granja generan kilos. El que come la marrana genera kilos de lechón y lo que los lechones comen generan kilos de carne que van a matadero. Todos los kilos que come el macho, si es que tenemos macho en granja, se traducirán con manejo adecuado en mejores celos en las cerdas o mejor detección de celo y definitivamente más lechones al parto. Todos los kilos que entran a granja se venden en algún momento. Podemos medir conversión por etapas, por tipo de alimento o para la granja completa. Aquí, por favor, mucho ojo porque hay numeritos que a veces se nos escapan. Para los que tienen experiencia en aves, el cálculo de conversión es bastante sencillo, ¿no? ¿Cuántos pollos entraron al galpón y cuánto pesaban al entrar? ¿Cuántos kilos de alimento comieron en la campaña completa? ¿Y cuántos pollos y cuántos kilos vendimos? Simplemente consumido entre ganado, conversión, el pollo hoy día está pues en 1,80, a veces hasta menos, dependiendo si lo venden como grasa, pero es un cálculo bastante sencillo. En el caso del cerdo, la fórmula se complica un poco, porque la granja de cerdos, la gran mayoría en el Perú, son de flujo continuo. Entonces, no tenemos un peso inicial siempre y no tenemos siempre un peso final, porque a veces no se vende el lote completo, se quedaron un poquito, o se vendieron anticipados y no contamos el alimento exacto. Entonces se convierte en una fórmula en movimiento. Y eso es lo que voy a tratar de transferirles ahora.
tenemos dos tipos de alimento en granja, el alimento reproductores y el alimento nacimiento a venta. Y tenemos 4 tipos de producto en granja. Tenemos un cerdo de primera, son todos los cerdos que van a matadero. Tenemos un cerdo de segunda, que son los cerdos de bajo peso, descartes que vendemos, y las hembras de descarte que vendemos. ¿Por qué la cerda de descarte es un producto? Porque comió en granja, porque ganó peso en granja. Si entró como chanchilla, entró con 120 kilos al aretado, a los 140 la servimos, conforme gestaba y lactaba, ganaba peso hasta el tercer parto, y el día que la vendimos probablemente ha pesado 180. Una buena hembra de descarte, 180 kilos. Entonces nosotros le dimos de comer para que fuera desde sus 120 días con, no sé, con 80 kilos, que es más o menos lo que nos venden los proveedores de genética, hasta 150, 180 kilos, que fue el momento en que la descartamos. Le dimos de comer y ganó peso. Por lo tanto, produjimos kilos en granja. Eso tiene que ser considerado también. Hay un valor ahí que es variación de stock, que se lo voy a explicar en la siguiente lámina, y resto las compras. ¿Qué significa que resto las compras? Resto, si compramos chanchillas, 70, 80 kilos al llegar, no los produje yo, entonces los resto del valor de stock. Compramos machos, que llegan más o menos el mismo peso, 80, 90, resto esos kilos de mi stock. Y de esa manera puedo establecer un parámetro bastante más cercano de la conversión real de la granja. Porque como les digo, o les dije en la lámina anterior, podemos medir por tipo de alimento, por etapa o por granja completa. Aquí desarrollo la fórmula. Vamos, se sientan ustedes ahora con la data de su granja y dicen, ¿cuánto alimento? Este es el cálculo para 6 meses. ¿Cuánto alimento consumimos de reproductores en 6 meses? Será el alimento de gestantes y lactantes, machos y chanchillas de los últimos 6 meses. Tomen fecha calendario, 1 de enero, 30 de junio. Todo lo que se consumió. 1 de julio no entra. 31 de diciembre tampoco. Todo lo que consumieron en ese tramo. Y tenemos el nacimiento a venta, el alimento de nacimiento a venta, exactamente para la misma fecha. Del 1 de enero al 30 de julio. Abajo vamos a ver cuántos kilos produjimos. Todos los cerdos vendidos de primera en esos mismos 6 meses. La venta el 31 de diciembre no cuenta. El 1 de enero sí, hasta el 30 de julio. Que el 2 de julio no, esa no se cuenta. Multiplicarán, si es que tienen ya los pesos promedios, pesos por unidades, o los pesos de cada saca, los pesos totales. Luego tienen la consideración del peso vivo de las marranas descartadas, lo que les acabo de decir. Si volvemos al plantel de 100 hembras, que ha sido el que nos ha acompañado en todo el cálculo, tenemos el plantel de 100 hembras, en el año reemplazan 40, en 6 meses reemplazarán 20, significa que vendieron unas 20 marranas, asumimos que ninguna se murió, 20 marranas de 180 kilos cada una, más o menos, peso vivo. Hay 3.600 kilos de animales que han sido vendidos. Y como seguramente compramos 40 chanchillas al año, pondremos ahí el peso de compra de 20, porque son 6 meses, y lo restamos, porque eso no lo produjimos en granja. Y ahora vamos a revisar la variación de stock. Todos estos cálculos tienen un stock inicial, al 1 de enero, como les acabo de decir, que puede ser 1 de febrero y ustedes cierran el cálculo 30 de junio. Será por 5 meses y no por 6, pero siempre hay una fecha inicial. Y ese día van y cuentan cuántos lechones hay en maternidad, cuánto hay en recría, cuánto hay en engorde, cuántas marranas, cuántas chanchillas, cuántos machos. Y también tiene un stock final. El día 30 de junio van y cuentan exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos para saber si la granja varió en stock? Si varió en cantidades, o sea, si hay más animales o menos animales, el stock varió. ¿Y cómo sabemos si ganamos o perdimos kilos? Le aplicamos a cada uno de esos grupos de animales, lechones de recría, gorrinos de engorde, un peso promedio. ¿Cuánto pesa un lechón promedio? Nace de 1,5 kilos y se va de 6,5 kilos. 3 kilos es un valor referencial bastante bueno. Algunos me dirán, no, pues 6,5 más 1,5 suma 8, la mitad es 4. Otros me dicen, no, 6,5 menos 1,5, la mitad es 5.
o nos queda 5 y la mitad es 2,5. Entonces, pongámonos de acuerdo, todos vamos por 3. En la recría hacemos lo mismo. Llegan de 6,5, se van de 29,5. El peso medio debe ser alrededor de 15. Y para el engorde, que llegan de 30 y se van de 90, por dar números redondos, porque deberían irse de 100 o de 105, tenemos una media de peso de 60. Entonces, si tienen 5 lechones más entre el stock, restando el stock final del inicial, significa que ganaron 5 lechones por 3 kilos, ganaron 15 kilos en maternidad. No los han vendido todavía, pero ya los produjeron. Igualmente en la recría, digamos que como aumentan los nacidos vivos, aumenta el destete, tenemos más lechones de destete, aumenta la población de recría. La recría, cuando la contamos en enero, tenía, digamos, en nuestra teórica granja de 100 hembras, que desteta 60 semanas, teníamos 420 animales en recría y ahora tenemos 430. Ganamos 10 lechones. Y esos 10 lechones por 15 kilos nos dicen que hemos ganado 150 kilos de stock. Están ahí, todavía no se venden, pero ya los produjimos, ya gastamos comida en ellos. Lo mismo en engorde. El engorde es mucho más impactante. Si hay solamente 10 cerdos más, y esos 10 cerdos más significan 2 destetados por semana, no es nada, es apenas. Esos 10 cerdos más nos suben 600 kilos al stock de granja. Entonces nuestra variación de stock ya está como en 800. Ganados en granja. Influyen en la conversión. Si pasa al revés, si nuestra mortalidad fue más alta, si nuestro destete fue más bajo, o si por algún motivo tuvimos problemas sanitarios en el camino y se nos murieron los cerdos, a la hora de hacer el conteo, el stock sale negativo, o sea, perdimos peso. Gastamos en alimento, pero no están los kilos. Entonces nuestro stock sale negativo. Y ese es el dato que va a la fórmula. Tenemos cerdo vendido primera, más cerdo vendido segunda, más menos la variación de stock. Asumamos que lo ganamos los kilos en granja, menos las compras de chanchillas. Entonces, ahora sí, se convierte en una fórmula tipo pollo, consumido entre kilos producidos. Y ese dato nos lleva a los valores de conversión. ¿Cuánto es el valor de conversión promedio en una granja hoy día? Granja completa. Podríamos estar hablando de un 2,7, bastante regular. Conversión alimenticia solo de reproductores, 1,50, 1,60, ¿sí? Menor a 1, porque se traduce entre los kilos que comió la marrana para lograr los kilos de venta. No comprende el alimento de nacimiento a venta, que es el mayor volumen. Y también podemos calcular solamente la conversión de nacimiento a venta, considerando todo lo que gastamos de fases, fase 1, 2, 3, 4, si es que tienen 4 fases o 3, y los 4 alimentos de engorde, hoy día algunos usamos 5, porque llevamos ya los cerdos a 125, 130 kilos, dividido entre todos los kilos producidos. Y ese valor hoy día en las mejores granjas puede ser muy cercano a 2, 2,1. Yo creo que muchos están en 2,2, solo nacimiento-venta. Hay casos excepcionales, cuando uno hace seguimiento de un lote, puede haber unos 98, unos 80 por ahí, dependiendo de la genética y del estatus sanitario de cada cooperación. Me imagino que de aquí van a salir varias preguntas porque es el cálculo más complejo. Finalmente, los kilos vendidos por hembra al año, ¿no? Es un dato poco mencionado porque al granjero no le gusta decir a qué peso vende, porque viene inmediatamente, los vendedores le decimos, ¡ay, estás vendiendo chiquito, estás vendiendo plata! Pero cada cual sabe dónde vende y por qué vende. Si vende chico es porque tiene un mercado que le justifica y el precio que le pagan, que los que yo veo, por ejemplo, en Arequipa, el cerdo no se vende tan grande como en Lima, pero tiene un precio adicional porque tiene un concepto diferente, va directamente, casi directamente a restaurantes, y entonces en el restaurante un lomo ya pues de 4 kilos ya es difícil de cortar para ponerlo en el plato. Son conceptos distintos. Es un mercado excepcional porque consume mucho, pero pide un cerdo no tan grande. Entonces los granjeros allá se acomodan, no dicen, no venden muy pesado, pero con el precio extra que reciben podrían compensar, podrían, yo no estoy seguro. Está directamente relacionado a eficiencia económica. Para mí, mientras más kilos vendan por hembra al año, más eficientes serán, ¿no?
pero como dice la lámina, están influidos por el mercado. Intenté hacer una gráfica para facilitar la explicación y esto fue lo mejor que se me ocurrió. Tenemos un embudo donde van todos nuestros costos. Costo de la marrana, o sea, una marrana normalmente la dividimos entre 6 partos, lo que nos cueste una marrana, que hoy día una marrana comercial cuesta más o menos $500, la dividimos entre 6 partos de vida útil que por lo menos esperamos lograrle, y es lo que la media logra, o sea, algunas se van antes, pero otras se quedan 7, 8 partos. El alimento, que puede ser casi fijo, pero obviamente si producimos más, se gastará más. Y la labor, la mano de obra sí es casi fija. Por vender más pesado no es que tengamos que poner mucho más personal. Entonces tenemos un embudo que lo llenamos de una manera y nos da 2.400 kilos y el otro con casi los mismos componentes nos da solo 2.000 kilos. Definitivamente todos quisiéramos estar en el lado izquierdo, ¿no? Vender más kilos por hembra año. Y acá les explico la diferencia. $500, como les digo, que puede costar una marrana, ¿no? Divididos entre 6 partos y por 2.4, que es lo que logramos al año, nos dan un costo por hembra $200 anuales. El alimento de una cerda son 400 kilos por ciclo, de los cuales 120, 130 son de lactante, y los otros 260 más o menos son de gestante. La suma de ellos, multiplicado por el precio de hoy, nos da $480 al año, más o menos. Otros te dicen, no, de frente, una tonelada, pero no es una tonelada, son 890, 900 kilos por hembra año, pero en dólares es el valor que ustedes ven ahí. Y finalmente los kilos vendidos. Entonces esta hembra que vendió 2.400 kilos, ¿no? Divide sus costos fijos entre 2.400 kilos y el costo de esa cerda, de esa marrana, por cada cerdo logrado es de alrededor de $28. 28.3 por cada kilo producido, ¿no? El costo de la hembra, el costo de alimento, etc. En el año completo. Si nos vamos al costado, la misma operación, pero solamente entre 2.000 kilos. La participación de la hembra en la ecuación sube $6. Es decir, sube casi 25% versus la otra operación que vende más. El costo se eleva. El costo por kilo sube. ¿Qué significa? Que este señor del lado verde claro puede vender más barato que nosotros y sigue ganando dinero. Definitivamente hace mejor uso de sus recursos. Entonces, ¿por qué vender un cerdo chico? Tenemos que vender un cerdo más pesado. Y la manera de calcularlo está, o sea, la justificación económica está aquí. La manera de calcularlo es exactamente igual que el cálculo destetados. Todos los cerdos que hemos vendido, en este caso, en un periodo el que nosotros escojamos, 6 meses, 8 meses, 12 meses, entre el total de hembras trabajando. Y según el peso de esos cerdos, nosotros vamos a encontrar si nuestro costo justifica o no justifica. Y si estamos ganando dinero hoy día o no estamos ganando dinero. Yo particularmente creo que una granja que venda menos de 2.000 kilos por hembra al año no tiene mucha opción en el mercado. Porque significa que vende pocos cerdos a buen peso o vende muchos cerdos a bajo peso. Y es lo que en algunos lugares del país se ve, ¿no? O sea, venden chico porque el mercado lo pide, porque el mercado no acepta más. Bueno, a buscar otro mercado. Porque si no, nos vamos a ahogar en nuestro costo. Y hay costos que son ineludibles, ¿no? El costo de la hembra, por ahí la producimos internamente en granja, todo, pero más o menos lo que pagamos en genética, por las abuelas, lo que se paga, etc. De repente ahorramos 10%. Pero es inevitable entender que el grande, que tiene abuelas, también tiene una mejor costo y el grande muy probablemente venderá más pesado. Entonces hay que enfocarse ahí, ¿no? Obtener la mayor cantidad de kilos posibles por hembra año nos va a dar un mejor retorno económico, ¿no? No hay que olvidar esta frase, las granjas no venden cerdos, vendemos kilos de carne de cerdo y debemos maximizarlos por hembra año. Los pocos cerdos o los cerdos de bajo peso definitivamente
disminuye nuestra probabilidad de retorno, ¿no? En esta época de costos tan altos, deberíamos maximizar cada kilo de alimento que entra en granja y convertirlo en 1 kilo de cerdo. Definitivamente no funciona el negocio si el cerdo se vende chico. La tendencia en los últimos años en Perú, por ahí hay una estadística de la asociación, hoy día estamos casi en 100 kilos de peso promedio del cerdo que llega a matadero, lo cual indica que hay gente que vende muy pesado, 120, 130. Hay algunos sectores del mercado que ya aprendieron a consumir ese cerdo. Siempre hay la queja de la grasa, de que yo pienso que el punto crítico es que un carnicero definitivamente le es difícil vender una pierna muy grande, o un lomo de 4 kilos le cuesta más venderlo que un lomo de 2,5, de 3. Pero el granjero no puede pensar en eso. El granjero tiene que pensar en que si el negocio funciona o no funciona para él. Que vender chico no va a funcionar. Bueno, gracias por su atención. Espero haber sido práctico y claro, porque definitivamente cuando uno habla de números surgen preguntas y a veces uno da por entendidas ciertas cosas que no pueden no estar en la lámina. Ahorita nos va a acompañar Iván unos minutos para poder compartir las preguntas que tengan. Muchas gracias. Me parece que tenemos un pequeño problema de audio. Ahorita se conecta Iván. Vamos a esperarle unos minutitos, o menos espero. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Genial. Ahí ante todo gusto agradecerte por la charla. Ha estado bastante buena y técnica. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas que me han venido haciendo por el chat y también por interno, a ver para ahí que nos vayas aclarando un poquito las dudas. Ok, perfecto. Ok. Eh, ¿Cuál consideras que es el tiempo ideal para destetar a los lechones teniendo en cuenta la realidad peruana? Mira, hoy día hay muy buenos alimentos destetadores disponibles, lo cual permitiría trabajar tranquilamente destetes de 21 días. La parte que yo veo crítica son los manejos y la necesidad de aplicación de vacunas en maternidad para no tener después que estar estresando a los animales que ya están destetados. Entonces, por ahí me voy yo un poquito más a 24 y 28 días, ¿no? Obviamente esto implica que la hembra se desgasta un poco más. Entonces, tiene que haber correspondencia, o sea, si estiramos la presencia o la permanencia del lechón en maternidad, tenemos que trabajar bien para que esa hembra no se desgaste. Yo, particularmente, prefiero entre 24 y 28. Sale un lechón que prácticamente, diciéndolo en broma, ¿no? Te puede morder la mano de lo voraz que sale, ¿no? Pero sale mucho mejor preparado para ir a una recría donde enfrenta unos estreses ambientales
críticos, ¿no? Temperatura, cambio de grupo, se acabó la leche, ahora me dan solo alimento seco, etcétera, ¿no? Entonces yo prefiero un lechón de 24 a 28 días para destetarlo. Genial, genial, Augusto. Ahí otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la condición corporal ideal en una marrana que recomiendas para aprovechar el celo post-destete? ¿Y cuál sería igual la condición corporal o las causas para no tomar un celo post-destete? Ok, ahí hay un factor importante a considerar. Yo mencioné 3 genéticas presentes en el Perú. En realidad deberíamos hablar de a 4, porque hay una oferta de líneas puras también que es importante. Las tiene la universidad, y hay algunos proveedores más pequeños, pero que tienen oferta de líneas puras. Y eso genera 4 tipos de respuesta, ¿no? Tenemos hembras de alta prolificidad que tienden a desgastarse mucho en maternidad. Tenemos algunas líneas que son más resistentes, que comen con más comodidad en maternidad, estén en frío o en calor. Y tenemos otras hembras que uno las mira y pareciera que no les ha pasado nada en la lactancia, pero que tampoco son tan productoras lecheras, ¿no? Entonces, me baso mucho en pesar al animal al ingresar a maternidad y pesarlo al salir. Si nosotros observamos que el animal perdió 10% de su peso o masa corporal en esa etapa, eh, podríamos decidir no inseminarla, porque en esa pérdida de peso implica pérdida de grasa, indudablemente, y también implica una pérdida de musculatura a veces, porque el animal se desgasta tanto que hasta desgasta músculo para poder producir una leche de calidad para sus lechones, porque el animal, por encima de todo, su fisiología es primero, su calidad maternal es primero, y la hembra puede morirse dando de lactar. Entonces ella se va a desgastar de todas maneras. ¿Qué es lo que hago? Peso y veo que no se pierda más desde el 10% de masa corporal. Les medimos la condición, en algunas granjas usamos un caliper para ver cuánto han perdido de grasa en el lomo, cuánto perdieron de condición física, y también las palpamos, ¿no? Yo les pongo una regla práctica a la gente con la que trabajo. Si tú tocas la cabeza del fémur, o sea, pones la mano en la pierna de la cerda y encuentras la cabeza del fémur en forma instantánea, digamos que en menos de un par de segundos, ese animal no tiene grasa entre la piel y la cabeza del hueso. Está totalmente delgado, ¿no? Pueden haber perdido grasa abdominal, grasa dorsal, entonces el animal está muy delgado. Si tú demoras un poco en encontrar la punta de los huesos, significa que alguna cobertura grasa le queda. Y entonces tendrás 3 datos: lo que has obtenido palpándola, lo que has obtenido en la balanza y lo que has obtenido con el caliper. La suma de esos 3, el caliper te marca 3 zonas, es como un alicate que se lo pones a la altura del sacro y te marca rojo, amarillo, verde, ¿no? Si te da verde, según ese caliper, estás en condición de servicio. Si está en rojo, definitivamente no la sirves, y si está en amarillo, está intermedia, ya depende de tu necesidad de hembras para la cuotemonta. Pero miro los 3 datos. Si me quieres decir esto, oye, condición 2, 2,5, yo hasta 2 la sirvo. Menos de 2 ya es un animal muy delgado. Genial, Augusto. Con respecto a granjas semi-intensivas, ¿cómo mejorar el porcentaje de destete al año? Cuando se refieren a semi-intensivas, significa que no lactan en jaula, me imagino. O sea, que la cerda no está enjaulada. O sea, tiene cierto, digamos, tiene una paridera, pero no con barandas, y el animal tiene libertad de movimiento. Ahí lo que suele pasar es que hay muchos más aplastamientos, porque la cerda no está encajonada, ¿no? Entonces, ella quiere recostarse sobre la pared, y si el lechoncito no reacciona a tiempo, hay mayor cantidad de aplastados. Hay maneras de disminuir esos valores de mortandades, que son uno de los que ayudarán a que a que el parámetro suba. Antes hacíamos, cuando teníamos esas lactancias en corrales, lo que hacíamos era poner barrotes a una altura de más o menos 10 centímetros del piso y 10 centímetros de la pared,
para que el lechón, en caso de que la marrana se echara, tuviera protección, ¿no? Entonces, la marrana está suelta y camina, pero ella siempre va a buscar una pared para echarse. Va a buscar dónde apoyar el lomo antes de dejarse caer. Y esos barrotes, que pudieran estar en los 4 lados de la jaula, del corral, perdón, evitarían los aplastamientos. Poner nidos también ayuda, porque el lechón muere aplastado porque se acerca a la madre buscando calor. La hembra gira y lo aplasta. Gira dormida, o se estira, qué sé yo, ¿no? Entonces, un nido con una buena fuente de calor que permita que el lechón prefiera esa zona de calor y no se acerque a la cerda, también te disminuye la mortandad y te ayuda a elevar el número de destetados. Estos manejos, más una buena toma de calostro, que es básica, o sea, atender el parto y hacer que todos tomen calostro, y ojalá pudiéramos medir cuánto, porque nosotros podemos hablar una hora entera de cuánto calostro toman, todos esos valores ayudan a disminuir la mortandad de maternidad y elevan tu número de cerdos destetados por hembra al año. Genial. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Por qué debemos manejar una tasa de reemplazo de 40% anual si reemplazo menos es no adecuado? A ver, normalmente decimos 40 porque hay estadísticas que muestran que al sexto o séptimo parto las cerdas decaen en productividad. ¿Ok? Entonces, si tú logras los 2.4 partos por hembra al año, la granja completa va a alcanzar los 6 partos en 2 años y medio, más o menos. Entonces, reemplazando 40% un año, 40% el segundo y 20% a la mitad del tercer año, logras reemplazar el 100% del plantel cuando todas están entre 6 y 7 partos. Por eso es que se habla de 40. Pero hay gente que trabaja con valores más altos y logra resultados excepcionales. Hoy día muchas granjas no solo descartan por productividad o por defectos, o sea, la hembra coja, la que parió menos, ¿no? Sino que se tasan o se fijan un parámetro. Dicen, yo voy a votar toda aquella hembra que para menos de 13. Ocurre. Y entonces empiezan a generar un plantel donde todas paren 13 para arriba. Y tu número de nacidos total se eleva. ¿Ok? Pero para lograrlo, tu tasa de reemplazo probablemente está en 60%. Tenemos el otro extremo de la curva, los que reemplazan solamente lo indispensable, que muchas veces se da por costo. Entonces, solamente voto a las muy malas, solamente voto a las que ya ni con muletas llegan a parir, ¿no? Y eso nos lleva a reemplazos de 25, 30%, que no son siempre la mejor respuesta, ¿no? O sea, hay lugares donde conseguir reemplazos es difícil, estás muy lejos de los proveedores, o tienes un tamaño que no te permite comprar abuelas para producir internamente. Entonces, ahí inevitablemente las tasas de reemplazo se van para abajo. Y al irse para abajo, te vas quedando con animales más viejos que tienden a deteriorarse en productividad. Entonces, te empiezas a quedar con hembras de 7, 8 partos que ya no te paren más que 10, 9, ¿no? Depende de dónde estés, depende de la facilidad de conseguir la hembra y depende de los parámetros que la operación maneje, ¿no? Pero 40 es un valor bastante observable, o sea, lo ves en muchos lugares por esta vida útil de 6, 7 partos que más o menos es lo que logramos con eficiencia de una marrana, ¿no? Okay. Acá otra pregunta. De las 4 razas o líneas genéticas que se mencionaron, según tu experiencia, ¿cuál sería la más adecuada para obtener mayor cantidad de destetados por hembra al año? O en su sinónimo, ¿cuál de estas podría ser más rústica? Lamentablemente, la pregunta no, o sea, las dos cosas que preguntan no necesariamente van ligadas, ¿no? Las 3 genéticas que tienen representación en Perú, las 3 son hiperprolíficas. No indica que todas paran igual, pero las 3 tienen componentes de hiperprolificidad. La importación de líneas puras, como no tienen una línea, o sea, no están trabajando con una casa genética, sino que eventualmente compran de una fuente, de una universidad, de una feria. Ahí no hay un paquete de mejoramiento constante al que estén amarrados.
Eso es hasta donde yo lo sé. Por ahí aparece alguien mañana y me llama y me dice, no, yo sí importo líneas puras siempre al mismo lugar y tengo un paquete genético que todos los años me dice cómo va a ir. Ok, puedo estar equivocado. Pero hasta donde yo lo conozco, ese cuarto proveedor, que son varios en realidad, no tiene ese norte muy bien marcado. Los que proveen híbridos, sí, ¿no? Entonces, ahí viene la otra parte. Rusticidad. Yo les digo, he visto los 3 tipos de hembras híbridas que hay en el Perú, las he visto en las 3 condiciones críticas de clima en el Perú, que son la costa en verano, ¿no? que pueden ser 32, 34 grados en algunos lugares, la selva, trópico, el Perú, donde yo trabajo en Tarapoto, donde todo el año estoy a 28 grados, y lo otro más extremo que es trabajar en altura, ¿no? No lo he visto en Perú, pero he visto hembras en Colombia sobre los 2.200 metros y la famosa rusticidad depende mucho cómo tratemos a la hembra, ¿no? Depende muchísimo de cómo tratemos a la hembra. Si me dicen, no, mira, mi crianza es familiar o estoy haciendo lo que los gringos llaman un backyard, o sea, no un traspatio con insumos no tradicionales, sino una crianza con cierta cantidad de espacio para que la hembra camine, si hace sol, busca un cobertizo, con duchas, etcétera. O sea, una serie de factores que no son propios de una unidad intensiva. eh, Ahí de nuevo hay líneas para eso, que en el Perú no hay ninguna, ¿no? Entonces, sería muy difícil decirte, esta va a ser más rústica en tus condiciones, porque como digo, he visto en todos los casos, he visto a las hembras, muchas veces dependen de que nazcan en el lugar para que obtengan el resultado esperado, ¿no? Ok. Ahí equipo, por favor, si es que ya estamos con el tiempo, me avisan. Yo quiero hacer una pregunta más que creo que le va a ayudar a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Ahí la pregunta es un poquito amplia, Augusto, pero a ver, según tu experiencia, nutricionalmente, ¿qué aditivos o insumos consideras totalmente indispensables para mejorar parámetros en etapas específicas del desarrollo, ¿no? Un ejemplo, no sé cuál es el concepto que tienes acerca del uso de la glutamina, no sé cuál es el concepto que tienes acerca del uso de la ractopamina, ¿no? Si es que estamos hablando de producir más kilos de carne año, ¿debo o no debo usar ractopamina? Y en el caso de la glutamina u otros aditivos que consideres de uso esencial, si es que los consideras, ¿no? Mira, yo considero esencial todo lo que el mercado te pide. O sea, lo que no te permite vender se convierte en esencial. La ractopamina es un aditivo orientado a aumentar el nivel de masa muscular, ¿no? Literalmente hipertrofia muscular. Eso es lo que se consigue con ractopamina. Todo el mundo dice que disminuye la grasa. Realmente no es tanto así. O sea, aumenta la masa muscular, desvía nutrientes a favor de masa muscular y la grasa proporcionalmente disminuye en el paquete. ¿Ok? No es que te haga disminuir la grasa, no es esa la realidad. Todos usamos ractopamina, pero la ractopamina fue diseñada o trabajada para animales de mucho peso, 110, 120, 130, que no es la realidad de venta que tenemos en el Perú. Sin embargo, todos usamos, porque dado que todos usan, el que no usa se hace notorio. Ese los cerdos no le salen tan bonitos. Entonces nos vemos casi que obligados a ponerlo. Dependerá de lo que te pida tu clientela. No hay que olvidarse que algunas personas no quisieran ractopamina en su cerdo. No pasa en el Perú, pero en algunos lugares pasa. Entonces, si el mercado te lo pide, vamos a tener que usarlo. Se convierte en un aditivo, por decirlo de una manera divertida, inevitable. ¿Okay? Pero siempre pediría yo que hagan la consideración de costo-beneficio. Pongo la ractopamina, un promedio te puede costar X dólares. Quiero saber si esos X dólares retornan en lo que me van a pagar. O si no ponerla, significa que me van a pagar menos. Tengo que tener bien claro eso. Si me hablas de glutamina, hago exactamente, en realidad en todos los aditivos, hago siempre la misma ecuación. ¿Okay?
Si ponerla me da beneficio económico, lo pongo. Si no, el siguiente paso es que si el mercado me obliga. Si el mercado me obliga y no me da beneficio económico, se convierte en costo, pero la tengo que poner. ¿Qué cosas son inevitables? Probablemente los aminoácidos sintéticos, sobre todo en épocas de proteína cara, ¿no? Pero no todos. Lisina, como aminoácido limitante, comanda toda una relación de aminoácidos. Entonces, lograr un buen nivel de dieta sin poner aminoácidos sintéticos es casi imposible. Pero hay que formular y ver cuánto tienes que poner, ¿no? Se sabe que los niveles de lisina indican bien manejados y con el ratio proteína ideal te mejoran el contenido de magro, y eso, si te pagan el magro, perfecto. Si tu comprador es alguien que se lleva al cerdo vivo corriendo encima de la tabla de un camión, no lo pesa, no lo mide, simplemente paga al ojo, no le pondría nada. Pero si tienes un comprador que es exigente, como suele pasar en el Perú, que te objetan la cantidad de grasa, el color de grasa, el contenido el rendimiento al gancho, que si el animal viene bien pelado, con tantas exigencias, empiezas convirtiendo en obligadas e inevitables un montón de cosas, ¿no? Para mí siempre el aditivo inevitable o, digamos, indispensable será el que te paga, si te da beneficio. Si no, el siguiente paso es que el mercado te obligue. Si el mercado te obliga, ok, hay que asumirlo y ponerlo en la dieta. Genial, Augusto. Hasta ahí estamos llegando con las preguntas por un tema de tiempo. Igual las preguntas que estén quedando pendientes de contestar, estaremos contactándonos para ahí poder aclarar esas dudas. Yo por mi parte te agradezco, Augusto, agradezco a los asistentes y le estoy dando pase a Jesús Zapata, si estás, por favor, para que dé el cierre. ¿Qué Y tal, no se equipo? olviden al final de contestar la encuesta. ¿Qué Disculpa, tal, Jesús. equipo? Muchísimas gracias. Excelente, realmente. Augusto, Iván, excelente exposición, realmente un aprendizaje para todos. Muchísimas gracias, Augusto, Iván, muchas gracias con todos. Y en unos minutos le va a estar llegando una encuesta para que la puedan contestar. Muchísimas gracias. Gracias con todos. Gracias, Que buenas tengan muy noches. buenas Gracias a noches. ustedes.